Jacaranda, periodista, conductora de Debate en Canal 22, documentalista. Jacaranda, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Cómo empieza tu semana? Bien, afortunadamente, aquí puesto para ver cómo sigue todo, cómo has visto lo que va sucediendo, de qué nos quieres hablar hoy, Jacaranda. Pues fíjate que justo a partir de lo que vienen conversando hoy, como de manera muy orgánica, lo que está sucediendo en Notimex, lo que comentas con Adriana y toda esta, digamos que puesta en agenda, ¿no? En la discusión por parte del presidente sobre el tema de los medios de comunicación, su financiamiento y ese límite tan sutil entre lo público y lo privado, Julio. Y yo fíjate que le he venido dando vueltas a propósito de lo que comentamos muy brevemente la semana pasada, que recuerdas que justo en la mañanera del 14 de febrero el presidente ponía ahí, ¿no? El tema de, no importa que sean medios privados, ¿no? Pero tienen la obligación de hacer público lo que ganan, de dónde vienen ese dinero, porque de alguna manera ustedes tienen una función pública y social. Entonces, a partir de ahí, aunque lo comentamos muy rápido, Julio, pues he estado retomando lecturas, varias observaciones y reflexiones, porque esta discusión en nuestro país no es nueva, Julio, tiene mucho tiempo y dependiendo de cada gobierno ha ido tomando un matiz diferente, pero déjame empezar por lo que decía el presidente ese 14 de febrero, cuando a propósito de lo que él mostraba que ganaba Loret de Mola entre de todos los demás temas que competen al tema de Latinus, él decía que el compromiso que tienen medios y periodistas con el interés público, ¿no? El bien común, más allá de que sean privados, ¿no? Y luego decía, no solo tienen un compromiso con el interés público, sino que además deben de ser transparentes, que la gente sepa de dónde obtienen su dinero y cuánto ganan. Y luego en días subsecuentes, Julio insistió también en otra mañanera que por ética, dice, los periodistas famosos, decía Luis Manuel López Obrador, deberían dar a conocer su ingreso porque no representan al pueblo, pero sí a grupos de intereses creados. Entonces, digamos que tratando de explicar desde ahí, déjame decirlo de manera muy breve para que todos nos pongamos digamos que en sintonía, que teóricamente, y lo que dice el presidente es que en cualquier democracia, los medios de comunicación, los periodistas, contribuimos para ser, digamos, mediadores entre los políticos y la sociedad, para garantizar de alguna manera que haya transparencia y rendición de cuentas por parte, digamos, del poder político, ¿no? O sea, contribuimos en teoría a una sociedad igualitaria, transparente, lejos de corrupción, y todo ello porque, pues, como dice el presidente, se supone que es preservar el interés público, los intereses de la mayoría. Y teóricamente esto significaría, Julio, que tendría que haber una distancia respetuosa, ¿no? En cualquier democracia entre periodistas, políticos, ¿no? Y que siempre se base, digamos, que en aras del bien común. Sin embargo, Julio, esta distancia, no solamente en México, en el mundo, pero en el caso mexicano, esto ha sido una cosa muy compleja porque a lo largo de los años, y lo comentabas hace rato con Adriana, pues vimos muchos periodistas y medios totalmente cercanos al poder político, más que en su función, digamos, de ejercer un contrapoder o de ser mediadores, y se convirtieron en la mayoría de los casos, como diría el clásico, ¿verdad? Dueño de un gran monopolio televisivo, en soldados del PRI o en soldados, digamos que del sistema. Entonces, ¿cuál interés público si lo que estaban vigilando y protegían más bien eran sus propios intereses en connivencia con el poder? Y pues, dicho sea de paso, se beneficiaron durante décadas con la publicidad que pues viene de nuestros impuestos, por lo tanto, pues de alguna manera tienen que ejercer una rendición de cuentas. Entonces, digamos, la llegada de este gobierno de Andrés Manuel les dice, voy a retirarles la publicidad, ¿no? Pero todavía está este hueco que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En que no tenemos la claridad de
se retira la publicidad, pero todavía se sigue dando algunos medios por decisiones que todavía no son transparentes. Y entonces lo que hace el presidente es que pone en entredicho su legitimidad, ¿no? La legitimidad de muchos medios a partir de su falta de transparencia, que pues tú me dirás, a ver qué piensas, pero si teóricamente, y además lo que dice la ley de telecomunicaciones, que todos los medios públicos o privados, digamos que funcionan a través del interés público, del bien común, pues sí estarían de alguna manera obligados a rendirnos cuentas también, porque aquí es en donde se vuelve, digamos que donde hay que tejer fino, Julio, porque si los medios de comunicación, nosotros los periodistas decimos, a ver, yo voy a publicar esto en aras del bien común, ¿no? Del interés público, y porque además está habiendo un exceso de poder o una falta de rendición de cuentas, como lo que ha ocurrido con la casa del hijo del presidente, pues entonces, ¿quién audita a medios y a periodistas y de dónde está saliendo este dinero? Porque no es que de alguna manera esté traspasando la vida de lo privado, sino que somos entes de la cosa pública, ¿no? O sea, de todo lo que significa el juego político, ¿no? Entonces, me parecía... Jacaranda, ¿te refieres sobre todo a medios electrónicos o también medios electrónicos e impresos? Medios electrónicos y medios impresos también, Julio. Incluso en la ley de telecomunicaciones, la del 2014, y la que se ha ido, digamos que perfeccionando, hay también un señalamiento a lo que ocurre por lo que llaman plataformas digitales, y aunque no está al 100% regulado, también en este caso pues entraría el caso de, digamos, de Latinos, ¿no? Porque se está beneficiando, digamos que de una serie de informaciones, aunque sean privados, pero tiene, digamos que usan el espectro de donde están transmitiendo o usando, ¿no? El Internet, las vías de comunicación de nuestro país. Es complejo, Julio, pero creo que justamente con la llegada del Internet ahí es en donde se quiebra un poco el problema, porque dices, bueno, pues yo estoy utilizando el Internet, estoy utilizando el espacio electromagnético, en el caso, digamos, que de la prensa, por ejemplo, escrita, ¿no? Pues se beneficiaban o se benefician, todavía no lo sabemos muy claramente, de la publicidad, y la publicidad proviene de recursos públicos, o sea, de nuestros impuestos, y por lo tanto tendrían que rendir cuentas de ese uso de esos recursos, Julio, ¿no? Entonces, creo que es, digamos que es un tema que lanzó el presidente, que lo puso en la palestra, porque hoy por hoy me parece que, digamos que la disputa, digamos, la narrativa está en una disputa entre el presidente y los medios de comunicación, porque los partidos políticos, y ante una oposición totalmente inexistente, pues no están funcionando en el ámbito político. Entonces la oposición, que está totalmente anulada, con cero propuestas y peleándose, pues ha empezado a disputar la narrativa del presidente a partir de una serie de financiamientos poco transparentes a ciertos personajes y a ciertos medios que no tenemos claridad bien a bien cuáles son y de dónde está fluyendo ese dinero, Julio. Entonces, me parece que ahí hay mucha tela de dónde cortar. Yo ahora he estado leyendo, intentando entender por qué el presidente sigue insistiendo en esto, por qué lanzó ahí esta discusión, y creo que con todos los matices, todos los cuestionamientos que tengamos a la forma en que lo está haciendo el presidente, creo que hay que tratar de leer entre líneas y ver qué es lo que nos está poniendo en la mesa de discusión, Julio. Híjole, qué interesante todo esto, Jacaranda. Estoy muy atento a todo lo que estás diciendo, porque efectivamente ya lo habías tocado en la ocasión anterior, pero sí hay una insistencia muy clara de alguien que al menos en otras ocasiones ha resultado ser un estratega político muy claro, que siempre ha ido dando avances y colocando los temas porque tiene jugadas o acciones políticas que van a concurrir en el tema que está poniendo sobre la mesa de discusión. Y aquí ha sonado muy chirriante, que de pronto pareciera que solo es la respuesta de enojo ante lo que sucedió por la denuncia
de ciertos hechos imprecisos en relación con la casa de Houston. Pero, pues ciertamente ahí está otro tema importante, que es el de transparentar los ingresos en los medios privados que reciben publicidad o recursos públicos, y me parece a mí particularmente aquellos que son concesionados por el Estado mexicano, en el caso de radio y televisión abiertas, Jacaranda. Así es, Julio. Y de ahí, bueno, se abre una discusión enorme porque digamos que todo este tema o sea, los medios, sobre todo los electrónicos, bueno, en general, ¿no? Pero los medios de comunicación entre lo público y lo privado es una discusión que lleva décadas y sobre todo en esta llamada era de la información, digamos que en cada país toma una discusión distinta. En Estados Unidos, medios casi todos absolutamente privados, donde la oferta es enorme, ¿no? O en Europa, en donde hay una gran protección hacia los medios públicos. Entonces decimos, en este momento, ¿dónde nos vamos a colocar en México? Porque también ahí, yo lo he insistido muchas veces, está pendiente este compromiso que planteó el presidente de que para fortalecer toda la discusión mediática se tenía que apuntalar a los medios públicos, y los medios públicos siguen todavía pues con una deuda enorme. No hay una claridad específica de su independencia editorial ni económica que tendría que ser, yo ya lo he dicho muchas veces, en esa ley, por más que la de telecomunicaciones, la de 2014, ya plantea algunas cosas, pero en fin, Julio, aquí podríamos pasarnos mucho tiempo porque es un tema fascinante, pero creo que abre la mirada a otros lugares en donde tendríamos que estar leyendo al presidente desde varios niveles, Julio. Jacaranda, como siempre, es un placer platicar contigo los lunes, que es el día de remover neuronas, de preguntarnos, de discutir, de discernir. Muchas gracias, Jacaranda, por estos lunes. Gracias. Al contrario, querido Julio, un abrazo y que tengas una grandísima semana. Nos vemos el próximo lunes. Igual, Jacaranda, hasta luego.